Y la huelga del sector construcción se mantiene. Vamos a conversar en estos momentos con Reinaldo Garcés, subsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax. Señor Reinaldo, bienvenido a las pantallas de FTV Diario. Buenos días a todos y buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por este medio. Licenciado, vamos a conversar un poco sobre la huelga del Suntrax. Sabemos que ustedes han emprendido una huelga que busca que de una u otra forma el gobierno derogue la ley 462. Pero ¿cuál es la realidad actual de esta huelga del sector de la construcción? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, no solamente los obreros de la construcción, sino muchas organizaciones, los docentes se han sumado a esta lucha que inicia de parte de ellos el 23, ya tiene ya un mes y tanto en ello, y otros sectores. Lo que andamos buscando obviamente es que se derogue la ley 462, que no se reaperture la mina, igualmente los reservorios de Río Indio, donde van a desalojar a más de 500 familias que han tenido toda una vida ahí, que tienen sus cementerios, centros de salud, escuela, eso se le respete. Igualmente que se elimine el documento de entendimiento que firmó el señor Mulino con el pueblo, el gobierno de Estados Unidos. Aparte de ello, que se respete la libertad sindical, los convenios internacionales 87 y 98, que son ratificados por Panamá, y donde en este momento hay una persecución en contra de la dirigencia sindical, no solamente de Suntrax, sino todos los sindicatos que levantan su voz de protesta en contra de la forma como opera el gobierno de turno en este momento. Ahora, me gustaría conocer un poco, tal vez, de la huelga como tal, señor Garcés. Porcentaje de personas, porque por ejemplo conversamos hace como unas 2 o 3 semanas atrás con el señor Saúl Méndez y él hablaba de que un 90% estaba en paro. ¿Cuál es el porcentaje actualmente? Bueno, en primer lugar hay que entender que la huelga no es el fin ni el objetivo. La huelga es el medio para efecto de llegar a nuestro objetivo, que sería todo lo que ya planteamos hace un momento. Claro. Hay una nueva realidad en la industria de la construcción, hay una nueva realidad en la cual vamos a mantener la resistencia con los trabajadores de la industria y vamos a seguir luchando junto al pueblo. Podemos pensar que hay una cantidad de proyectos todavía que están en huelga, pero también hay un descontento generalizado de parte de los obreros dentro de los proyectos que ya han podido iniciar. Entonces, esa es nuestra realidad en este momento. Hablar de porcentaje, sabemos que hay varios proyectos que están todavía paralizados, como acabo de mencionar, en el área del interior e igualmente en el área de la capital. Usted hablaba de persecución por parte del gobierno al gremio sindical. ¿Consideran ustedes realmente que hay una persecución contra el Suntrax por estas medidas que se están tomando que buscan de una u otra forma, como usted muy bien lo han dicho, de representar al pueblo? Porque si bien es cierto, hay gente que no está saliendo a las calles, pero hay otros grupos que sí lo están haciendo. ¿Ustedes consideran que esto es una persecución? Claro, claro que es una persecución porque esto no viene de este gobierno. Todos los gobiernos en los cuales han estado al frente en este país, nos hemos enfrentado a ellos por diferentes posiciones que han tenido, y no para mejorar la posición de los trabajadores o la posición del pueblo en general, sino es para perjudicarlos. Es decir, el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Pero en el periodo del 2023, con el gobierno de Nito Cortizo, a Suntrax le cerraron las cuentas bancarias. Exacto. Y donde obviamente eso lo que querían era asfixiar a la organización y pensando que de esa forma iban a lograr de que nosotros dejáramos la lucha que teníamos en contra del contrato minero. Y eso no fue así. Nosotros resistimos y, como siempre hemos dicho, a Suntrax no lo van a arrodillar de ninguna manera. Seguiremos luchando de la forma que siempre hemos sabido. En el caso del gobierno de turno, fue mucho más allá. Cerró todas las cuentas, sin embargo, no podíamos ni ingresar a las cuentas de Suntrax
y tampoco retirar. Le voy a consultar ahí, me gustaría hacer una pausa en ese punto, porque cuando ingresa al gobierno del presidente Mulino, recuerdo que el Suntrax se reunió con el presidente Mulino para hablar precisamente del tema de las cuentas. ¿En qué momento se quiebra esa comunicación con el gobierno? ¿Fue justo en medio del proceso de conversación de las propuestas que se estaban haciendo para la ley 462 o fue un tema ya que el gobierno consideran ustedes que lo hizo por la presión que estaban haciendo? Bueno, eso cuando entra el gobierno de Mulino, se tuvo alguna reunión en un momento dado y efectivamente se conversó específicamente del tema de las cuentas de Suntrax. Pero dentro de esa reunión que se tuvo, también se mandó un mensaje de parte del gobierno, que esperaban que esto no se volviera a dar, es decir, el cierre de las cuentas. Y efectivamente se dio. Y se da en febrero cuando se da un problema en el proyecto Hospital del Niño, donde el poder coercitivo de la Policía Nacional entra, ya habían desalojado a los trabajadores de la calle y arremeten entonces con el proyecto, afectando una gran cantidad de personas, no solamente los obreros, sino los que estaban alrededor, y deteniendo una gran cantidad de trabajadores. Tiempo después, los días siguientes, entonces inmediatamente se manda una nota de parte del Banco Nacional al sindicato donde nos estaban notificando que se cerraban las cuentas. Cuando nosotros pedimos una explicación por qué se cerraban las cuentas, lo único que nos dicen es que dentro del contrato que tiene el cuentaviente, en este caso Suntrax, con el banco, una de las cláusulas establecía que en cualquier momento el banco podía cerrar las cuentas sin ninguna explicación que pudiera tener algo objetivo realmente para que eso se diera. Entonces, de ahí en adelante, los otros bancos donde teníamos las cuentas, en el caso de Banco General, Multibank, y ya la cuenta de la caja de ahorro estaban cerradas, entonces proceden a hacer lo mismo. Pero en este caso, por eso dije hace un momento, que fueron más allá. En este caso nosotros no podíamos ni retirar dinero para poder ejecutar acciones o para poder darle vida orgánica a nuestra organización. Entonces, partiendo de allí, planteamos que hay una persecución en contra del sindicato, y esta es una orden directamente del Ejecutivo. No es una iniciativa de los bancos, sino una orden dada del Ejecutivo. Porque si podemos observar las entrevistas del señor Mulino en su momento, ha planteado en muchas de ellas que iba a reducir a Suntrax a su mínima expresión. Y que era un sindicato que no era un sindicato de trabajadores, sino que era un sindicato de maleantes, un sindicato que obviamente pretendía, según las palabras de él, era destruir este país, descabezar niños y todo lo demás. Entonces, a renglón seguido, después de todo ello, se dan entonces las detenciones de compañeros y donde se le acusa, en el caso del compañero Jaime Caballero, 5 delitos y dentro de ellos es el blanqueo de capital. Claro. Entonces, por eso es que planteamos que es una persecución. El señor habla en sus entrevistas los jueves, amenaza, dice y posteriormente ejecuta. Entonces, obviamente, el que no ve eso como una persecución, entonces no vive en este país. Para finalizar, señor Garcés, ¿sienten ustedes que se ha debilitado el Suntrax? Uno, con la salida de Saúl Méndez de las calles e instalarse en la Embajada de Bolivia, y con la detención del señor Genaro López, tomando en cuenta que son las dos figuras principales dentro del Suntrax. ¿Ustedes creen que se debilitó el Suntrax o que está realmente más unido que nunca? Bueno, Suntrax tiene 52 años de lucha, y dentro de los 52 años que tiene Suntrax nos hemos enfrentado a los peores momentos. Estamos en otro momento de ellos. Sí hay una situación que se da de tristeza, obviamente. Nuestros compañeros están siendo perseguidos, parte de la Junta Directiva igual. Nosotros nos mantenemos firmes y ejemplo de ello es la marcha que se dio, que salió del Parque Urraca a la presidencia. Esa es una marcha donde participaron una gran cantidad de trabajadores, igualmente en las provincias, y ese es un mensaje que están mandando los obreros de la construcción a su dirigencia sindical, a sus directivos, que están dispuestos a batallar y a no dejarse quitar su sindicato, y menos dejarse arrodillar por un señor que ganó con 33 y pico de porcentaje,
que no eran ni votos de él. Entonces, un presidente que no tiene vicepresidente y que aquí todo lo que él dice es lo que se hace. O sea, él maneja el país como si fuera su finca personal. Le agradecemos a Reinaldo Garcés, subsecretario general del Suntrax, conversando con nosotros aquí sobre este tema, y le hacemos la invitación también a voceros del gobierno a que las puertas de FTV Diario tienen, obviamente, y están abiertas para cada uno de ellos, así como también la abrimos para los sindicatos y también para los gremios magisteriales. Adaluz, contigo y más información.